El título del mensaje, miren, no permitas, ¿verdad? O no dejes que el diablo te ministre. Y sé que es un título medio extraño, no dejes que el diablo te ministre, pero vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver, constantemente me encuentro diciéndole a hermanos que atiendo en la iglesia y aún fuera de la iglesia, esta frase que recoge este título, ¿verdad? No permitas, no dejes que el diablo te ministre. Y el punto de estas palabras es que nosotros no podemos dejar que sea el enemigo de las almas el que dicte lo que nosotros pensamos, lo que creemos, y mucho menos, ¿verdad?, la respuesta a lo que podamos creer de parte, ¿verdad?, de este enemigo de las almas. Necesitamos ser gente de la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios. Entender que nada ni nadie está por encima de la Biblia, de la palabra de Dios. Ni ángeles, ni hombres, absolutamente nada, ninguna revelación está por encima de lo que dice la palabra de Dios. Es importante entender lo que la palabra dice sobre el mundo, sobre el pecado, sobre el perdón, sobre los hijos de Dios, sobre este mundo caído, esas realidades. Entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, la relación que nosotros podemos tener con Él, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Conocer lo que la Biblia dice acerca del futuro, acerca del presente. Y todo esto para vivir conforme a Dios y su palabra y darle gloria y honra en nuestra vida. Pero también la intención de no ser engañados igualmente. ¿Cuántas veces he repetido eso? No dejes que el diablo te ministre. No permitas que el diablo te ministre. Que sea la palabra del Señor. Y reconozco que hay iglesias que están todo el tiempo hablando del diablo. Nosotros no somos una de esas iglesias. Iglesias donde pareciera que el diablo es más importante que Jesucristo. Iglesias donde pareciera que el diablo tiene más poder que Jesucristo. Donde se escucha que el diablo se pasa arrebatándole hijos a Jesús, a Dios, y como si fuera el todopoderoso, pero no es verdad. Eso no está bien. Tenemos que hablar de Jesucristo, sin duda. Pero también necesitamos hablar de lo que la palabra dice del reino de las tinieblas. Hay un reino de luz, pero vemos en la Escritura que junto con ese plan divino hay un plan también que quiere destruir, dañar también. Y nosotros seríamos incautos y seríamos unos necios y seríamos neófitos y seríamos un objetivo fácil para ese enemigo de las almas, que la Biblia habla de eso, si nosotros no entendemos sus maquinaciones, si no entendemos lo que la Biblia dice sobre ello, las implicaciones que eso puede tener para mi vida personal, para tu vida y para la vida de la iglesia. Así que es importante ver lo que la palabra de Dios dice, y ese es el tema en este día, para la gloria del Señor. Y yo les invito a estar en pie para que leamos en la palabra, en Efesios capítulo 6, vamos a leer en este momento del 10 al 12. Y dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de las realidades de las acechanzas del diablo y sus huestes espirituales de maldad.
La Biblia dice, no lo vamos a leer, voy a mencionar la cita bíblica por si después quiere leerlo, pero la Biblia nos habla de Satanás. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, del 12 al 15, nos habla que Satanás fue creado por Dios, perfecto y hermoso. Más adelante en Isaías nos dice que, en Isaías 14, del 12 al 15, por si después quieren buscar, que Dios lo crea, ¿verdad? Pero Él quiso la gloria de Dios. Él quiso ser como Dios. Y ahí comienza, ¿verdad?, esa debacle en la vida de este querubín, de este ser creado. Y no solamente él, sino que otros ángeles también, ángeles caídos, se fueron, lo que llamamos demonios. Y vemos en la Escritura que tienen, ¿verdad?, diferentes nombres o rangos. Y no es importante eso. Lo importante, es importante, ¿verdad? Pero lo que es importante es que entendamos la realidad de esa guerra espiritual, de esa lucha espiritual, que principalmente tienen los hijos de Dios. Aunque nadie está exento, ¿verdad?, de lo que el enemigo está haciendo, porque Satanás odia a la humanidad. Y usted pregunta, ¿por qué odia a la humanidad? Bueno, porque es la máxima creación de Dios y odia a Dios. Y como somos su máxima creación, quiere también destruirnos. La palabra diablo, que aparece en el Nuevo Testamento, cuando uno busca lo que significa acusador, significa calumniador, ¿verdad? Y esa definición la da el diccionario Vine. Y es uno de los nombres de Satanás. También el nombre de Satanás, esa palabra en hebreo, Satán, significa adversario u opositor. Así que el nombre de Satanás enfatiza su oposición contra Dios y su pueblo. O sea, él es el enemigo. Esa es la implicación con la palabra Satanás, ese nombre. Mientras que el nombre diablo enfatiza su obra de acusación y de mentira y de calumnia, ¿verdad? Él es el engañador, él es el calumniador. Es importante entender entonces esos nombres. Satanás como enemigo, el diablo como engañador, pero es uno mismo, simplemente demostrando parte, ¿verdad?, de lo que él realmente es. Encontré interesante en el léxico del griego al español del Nuevo Testamento de Alfred Tuggy, que dice que es amante de los chismes, maliciosos y calumniador. Cuando está hablando de diablo, presenta esta frase, ¿verdad? Amante de los chismes, maliciosos y calumniador. Y interesante que él lo ponga ahí, porque ¿cuánto daño ha hecho la murmuración, el chisme, la calumnia, la mentira? ¿Cuánto? Mucho daño. No solamente a las iglesias, sino a las familias, relaciones personales, interpersonales, los trabajos. Y el padre de todo eso, cuando decimos diablo, es el padre de la calumnia, de la mentira, del engaño. Cuando hablamos de Satanás, es el enemigo del Señor. Así que cuando obramos de esa manera, de alguna manera permitimos eso, estamos haciendo sin duda lo que a Él le agrada. Hay gente que dice que el diablo no existe. Que eso, ¿qué diablo? Ni ocho cuartos, ni qué demonio, que si esto, que si lo otro, ¿verdad? Hay algunos que a lo mejor vinieron aquí a la iglesia y están diciendo, ay, mi madre, me equivoqué de iglesia. Porque hay gente que piensa que no. Hay gente que dice que el reino de la luz, sí, que Dios existe, que Jesucristo existió, que sí esto, pero que eso de Satanás, infierno, eso no es real, eso no es verdad. Cualquier persona que piense así, escuche bien, no es cristiano. Si alguien cree que Jesucristo es real, que hay un reino de la luz y del cielo, pero que no hay infierno y que no hay Satanás, que no existe Satanás, que no existen los demonios, que no existe esa guerra espiritual. Si alguien piensa eso, no es cristiano. Dice, pastor, ¿cómo usted puede decir eso? Bueno, pero es que si tú no crees en la palabra de Dios, ¿cómo tú puedes ser cristiano? Si tú no puedes creer en lo que Jesucristo dijo, ¿cómo tú puedes ser cristiano? Si la palabra dice, la misma palabra, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú no crees en la palabra, ¿cómo tú puedes ser cristiano? Y digo esto para ponerte a pensar también a ti. Sí existe. Sí hay una guerra espiritual en la que estamos todos, los creyentes y los que no son creyentes igualmente.
Y vamos a ver lo que dice la palabra, porque ustedes saben que no es lo que yo diga aquí o otro diga por ahí, no, sino la palabra del Señor. Mientras preparaba el mensaje, me topé con una obra, El arte de la guerra, una obra del siglo V antes de Cristo, y es un tratado militar, ¿verdad? Muy influyente para la historia de las guerras. Y este tratado se le atribuye a Sun Tzu, o Sun Tzu, ¿verdad? Es un chino, estratega militar, que se le adjudica esto. Y recoge, ¿verdad?, unas frases muy importantes y que aplican, porque estamos hablando de una batalla, estamos hablando de una guerra. Y este hombre dijo lo siguiente, hace muchos siglos: si no conoces ni al enemigo ni a ti, sucumbirás en cada batalla. También dijo: si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria obtenida también sufrirás una derrota. Y dijo también: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Gloria a Dios, ¿verdad? Y aunque lo dijo un hombre, definitivamente recoge unas verdades de la palabra de Dios, ciertamente. Y así que es importante ver lo que dice la palabra. Queremos tener ese conocimiento. Alguien que dice que Dios, que Satanás no existe, que si esto, mira, Satanás es el primero que lo alienta así, no, yo no existo, no, eso, mire, y que el diablo existe, no, porque quiere mantenerte engañado. Jesucristo, hablando de Satanás, vamos a ver ahora parte de lo que dice la Escritura. En Juan 10:10, Jesucristo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ahí se está refiriendo, ese ladrón es Satanás. Más adelante, un poquito hacia atrás, en Juan 8:44, mira lo que dijo Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le estaba hablando a unos judíos que lo estaban cuestionando a Jesucristo. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, o sea, los del diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Esto es uno de los títulos que se le da a Satanás, y padre de mentira. El padre de mentira. Está hablando Jesucristo. El apóstol Pablo, hablando acerca de Satanás, dijo lo siguiente en 2 Corintios 11:14, hablándole a esta iglesia en Corintios: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, le dijo Pablo a los corintios. Más adelante también le dice, 2 Corintios 4:3 y 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, si el evangelio está escondido, entre los que se pierden está escondido. Y mira lo que dice el versículo 4: en los cuales el Dios de este siglo, y ese Dios, ¿verdad?, porque aquí en el programa que tenemos aparecen todas en mayúsculas, pero ese primer Dios, ese que dice ahí, en los cuales el Dios de este siglo, es con D minúscula, porque no se refiere a Dios, Jehová, sino a Dios, ¿verdad? Satanás es con D minúscula. Dice: en los cuales el Dios, con D minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y hago una pausa aquí, un paréntesis con este versículo, porque mira lo que dice es profundo y es triste también. Está diciendo que los que no creen en Jesús, los que no han creído porque Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado su entendimiento. Y ha cegado su entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio, para que no puedan ver el evangelio, para que no puedan ver y creer en la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios mismo. Eso es parte de lo que él hace. Claro, vamos a ir viendo que tiene un límite, ¿verdad?
Porque de hecho cuando el Señor Jesucristo quiere salvar a algo, cuando Dios ha dicho, verá, este es mío y este es el día y hoy es el momento, no hay diablo, ni demonio, ni nadie que se oponga a que una vida rinda su corazón al Señor cuando el Espíritu Santo lo llama. Así que puede entenebrecer ese entendimiento de la gente, pero hasta que Dios diga. Pero tú que estás aquí, si tú nunca le has entregado tu vida al Señor, escucha. Pero no solamente vemos al Señor Jesucristo hablando de esto, al apóstol Pablo, también el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, mira lo que dijo el apóstol Pedro, dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Realidades de la palabra de Dios. No podemos negar. Hay un reino de la luz, un reino glorioso, un camino de salvación, pero ciertamente también hay un reino de las tinieblas. Y hay un enemigo de las almas que está merodeando, rodeando ahí, buscando a quien va a devorar. Y utiliza la imagen de un león. Y hemos escuchado aquí, ¿verdad? Y el pastor René, ¿verdad? Que biólogo, él es biólogo y nos ha hablado, ¿verdad?, muchas veces de cómo los leones cazan. Ellos observan. Ellos no salen corriendo como los locos. Observan. Y observan al que está débil, al que está enfermo, al que está herido, al que está solo. Y a ese lo atacan. Y así es el enemigo de las almas. Él mira al que está débil, al que está solo, el que está enfermo, de alguna manera, espiritualmente también, con el propósito de devorarte. Y aunque tú no estés consciente de esa guerra, y aunque tú digas, no creo en eso, esa guerra es real, existe, y tú la estás librando. Una vez más la Escritura mostrándonos la realidad, pero nos muestra aquí una evidencia. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, nosotros nos convertimos inmediatamente en una contracultura. Caminamos en contra del andar y de la dirección del mundo. Y lo que se espera y lo que la Biblia nos dice es que los cristianos vamos a ser perseguidos, vamos a ser señalados, no le vamos a gustar al mundo. Y eso es lo que se supone que pase. Y es lo que dice la Escritura. Porque la Biblia dice que uno nace, todo el mundo nace bajo el reino de las tinieblas. Tú no tienes que hacer nada porque ya tú naces con esa naturaleza caída que te va a llevar al pecado inevitablemente. Todos están ahí. Por eso es que la Escritura dice que no pueden ver ni entender las cosas que son del Espíritu de Dios. No pueden entender las cosas espirituales. No podíamos. Yo recuerdo cuando me hablaban a mí de las cosas de Dios y yo me reía, yo me mofaba y yo decía, qué ignorantes son estos aleluyas. Cuán engañados están. Yo me reía. Decía que eran como los indios que tenían que tener dioses para sentirse tranquilos, porque yo no creía en nada de eso. Claro, yo no entendía la realidad de que espiritualmente estaba muerto, como está todo el mundo sin Cristo. Y a menos que Dios, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo se revele, esa es la condición, ¿verdad?, de todas las personas. Mira lo que dice un comentario también con relación a parte, ¿verdad?, de esa obra de Satanás que Satanás realiza. Mira, una de sus armas más poderosas es la media verdad. ¿Qué es eso de la media verdad? Bueno, es una mentira. Pero es una mentira que tiene elementos de la verdad. Porque a veces una mentira completa es fácil de identificar. Pero una mentira mezclada con verdad confunde si uno no conoce. Y esa es su arma especial. De hecho, todo el pecado que trascendió, ¿verdad?, a este mundo y a la humanidad comienza precisamente con esa mezcla, ¿verdad?, de verdad y mentira allá en el huerto del Edén con Adán y Eva. No, ustedes entonces si ustedes comen de ese árbol, que Dios les dijo que no comieran, porque si comían en ese momento iban a morir espiritualmente, físicamente, ¿verdad? No, pero lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él.
Mira el nombre, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ustedes comen de eso y ustedes van a ser como Dios, van a saber como Él. De hecho, los lleva a su mismo pecado de Satanás, de querer ser igual como Dios y conocerlo. Y ciertamente tuvieron un conocimiento que no tenían, ¿de qué? Del pecado. Esa parte era verdad. Pero eso de que lo que ellos esperaban, que iba a estar bien, que cierto, no. Entonces vino la condenación terrible. Y hay muchas cosas, citar textos bíblicos para torcerlos. Y nosotros vamos a ver al final, ¿verdad?, cómo Satanás pretendió hacer eso con Jesús mismo. Aparecerse como un ángel de luz y presentar a sus ministros, ¿verdad?, como ministros de justicia y aún los apóstoles, pero con un mensaje que no es bíblico, obviamente engañándolos, tratando de imitar a Dios. Vemos en la Escritura que hacían prodigios también para engañar a la gente. Siembra la cizaña en el trigo. Dice que en la iglesia hay cizaña, que son aquellos que no conocen al Señor, que no le sirven al Señor. Y el enemigo también trata de convencer y animar a todos de que creer en Satanás y en demonios y en este tipo de cosas, eso es algo ridículo. Pero nosotros estamos en el siglo XXI, pero serán ridículos que creen en esas cosas. Y Él está contento con eso. Él está contentísimo con que tú no creas que Él existe, porque Él ciertamente existe. Y vemos cómo esa maldad ha arropado el mundo terriblemente. Las cosas que ocurren, las cosas que pasan. Todo eso, todos esos asesinatos, violaciones, maltratos, abusos, injusticias, todo eso, ¿tú sabes dónde parte? Del pecado. ¿Y tú sabes dónde viene eso? De Satanás. Un mundo de tanto dolor. Pero Él quiere que tú pienses que no. Eso es casualidad o eso es parte de la vida, pero no tiene nada que ver con eso. Y Él no tiene problema en entrar a la iglesia. Lo vemos también, ¿verdad?, en la Escritura que habla. Y muchos versículos que tengo aquí, pero no podemos, ¿verdad?, entrar en ellos. Claro, no solamente son esos ataques. Él ataca de otra manera, que es la manera que le ha resultado más, y es la manera sutil también. De hecho, y yo que he tenido la oportunidad de, ¿verdad?, estar en India, en Nepal, ser testigo de la iglesia perseguida allá en la Ventana 1040, ver cómo viven esos cristianos, cómo sufren, pero ver el gozo de ellos, el amor por Dios, ese denuedo, esa valentía de predicar el evangelio allí, con todo lo que implica. Yo he visto eso. Y esa gente sigue fiel al Señor, a pesar de que no tienen nada, absolutamente nada. Nada. Allí el evangelio de la prosperidad no tiene nada que ofrecer. La mentira esa del evangelio de prosperidad, allí no puede hacer nada. Yo he visto eso. Ahora, acá en Occidente, que no hay persecución, porque la persecución allá ha depurado. Acá, que hay libertad, entonces no es persecución a ese nivel, sino es una iglesia liviana. Yo te ofrezco los placeres del mundo, el amor al dinero, que dice la palabra que es raíz de todos los males, por ejemplo. ¿Entiendes? El problema no es tener dinero, el problema es el amor al dinero, pero Él trabaja con eso. Él busca la manera de trabajar en tu corazón, de que tú desees agradar a los hombres antes que a Dios, agradar a tu familia antes que a Dios, agradar a una persona antes que a Dios. Hay gente que inclusive agradar a un patrón, a un jefe antes que a Dios y sus preceptos. Y todo eso es lo que hace el enemigo también. Porque el enemigo quiere ministrar a tu vida y te quiere apagar. Te quiere apagar. Y cuando nosotros somos incautos y permitimos y abrimos las puertas del pecado a nuestra vida y cedemos a lo que Dios no quiere para nosotros, aunque parezca que nada ocurrió, sí ocurrió. El pecado siempre tiene consecuencias. Y algo se lacera, algo se lastima. Y comienza una insensibilidad de nuestra vida.
Aquí, que es el pasaje que estamos leyendo hoy en esta carta, comienza con un por lo demás, esas 3 palabras, por lo demás. Y esas palabras implican que no podemos tomar lo que viene solo, sino que es una transición. Cuando ahí dice por lo demás, tiene una conexión con lo que antes ha sido dicho. Y esta carta son 6 capítulos. Y aquí en el último capítulo, que el apóstol Pablo está hablando sobre esta guerra espiritual, sobre la realidad de Satanás, dice, pero antes dice, ok, está en conexión con todo lo que yo he dicho. Es importante lo que yo he dicho anteriormente. Y no vamos a leer toda la carta, pero yo tengo aquí algunos puntos que he sacado de lo que el apóstol Pablo y la Escritura nos está diciendo cuando empieza por lo demás. Mira, en el capítulo 1, nos bendijo con toda bendición espiritual. El apóstol Pablo quiere, recuerden lo que Dios ha hecho, recuerden de dónde Dios los sacó, recuerden su obra. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos adoptó como hijos suyos. Somos aceptados en el amado, y en el amado con A mayúscula, ahora en el Señor. Tenemos redención. Nuestros pecados fueron perdonados por gracia. Todo eso está diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 1. Nos dio sobreabundante sabiduría e inteligencia, 1:8. Nos selló con el Espíritu Santo, 1:13. Y yo quiero leerles, y que lean conmigo, en Efesios 1 del 15 al 23, porque nos habla de estas huestes de maldad. Así que yo quiero que veamos ese texto. Leamos desde el 15, ¿verdad? Efesios 1, 15 en adelante. Y dice la palabra de Dios: por esta causa también yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mira lo que oraba el apóstol Pablo, y lo que es importante en este mensaje, para que no seamos ministrados por Satanás, es conocer, es entender. Aquí él oraba para que Dios le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y vamos a ver más adelante porque esto es importante. Versículo 18: les dé conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, y mira aquí, este es el versículo, ¿verdad?, que nos habla de esto, ¿verdad?, esa autoridad de Jesucristo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, hablando de Jesucristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hablando de Jesucristo. O sea, vamos viendo el lugar que tiene Satanás, que es una realidad. Pero Cristo es el Dios todopoderoso, ¿verdad? El Señor, Él es el creador. Nada ni nadie está por encima de Él. Lo que Él diga, eso es lo que se hace. Y lo que Él no quiere que se haga, no se hace. Y Satanás no tiene vela ninguna en ese entierro. En aquella cruz, yo me imagino a Satanás celebrando, disfrutando, ver cómo laceraban a Jesucristo con cada latigazo que le daban, y esa corona de espinas que le clavaron, y se reían y se mofaban de Él y le escupían en la cara, y lo clavaron en aquella cruz y estuvo allí desnudo. Y yo me lo imagino a Satanás y los demonios riéndose y celebrando con lo que habían hecho con el Hijo de Dios, porque ellos sabían quién era Él. Pero ellos celebraron un día, 2 días, porque al tercer día Jesucristo resucitó, ¿verdad? Resucitó. Y no solo eso, sino cómo Dios usa todo, incluyendo a Satanás, para cumplir sus propósitos.
Porque lo que allí ocurrió no fue casualidad. Era parte de un plan gestado. Jesucristo tenía que morir en aquella cruz. Él vino precisamente para pagar el precio del pecado. Y lo hizo. Y murió en aquella cruz. Pero como era Dios, no solamente vence el pecado, sino que venció a la muerte, resucitando al tercer día. De manera que los que creen en Él, simplemente creen en Él. Es un regalo, no es una obra. Creen en Él. Entonces reciben el perdón de sus pecados totalmente. Y han resucitado una nueva vida en Cristo Jesús, que es por siempre. Eso es lo que se llama vida eterna. Jesucristo en aquella cruz fue allí. Y dice que tomó el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Todo lo que habíamos hecho mal, lo tomó, perdonó todos nuestros pecados y la clavó en la cruz. Y también exhibió allí. Satanás no tiene ningún poder, no tiene ninguna autoridad sobre los hijos de Dios. Son propiedad de Dios. Pero tú puedes darle lugar al diablo. Tú puedes permitir que el diablo te ministre. Y eso es triste. Es triste cuando escucho hermanos hablándome y veo las mentiras que se creen de Satanás. Y me entristece. Y les hablo y les aclaro y vamos a la palabra. Pero cuán engañados. No dejes que el diablo te ministre. Y vamos a ver cuál es la única manera de tú poder vencer eso. Pero hablando del lugar que tiene Jesucristo sobre Satanás y las huestes de maldad, a mí me encanta este ejemplo de la Escritura, esta historia del endemoniado gadareno. Y yo quiero que lo leamos juntos. ¿Lo leemos juntos? Ok, vamos ahí. Dice, esto es en Lucas 8, del 26 en adelante. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Jesucristo y los discípulos. Al llegar a la tierra, Jesucristo vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Mira esto, o sea, este hombre endemoniado, mucho tiempo, desnudo, no moraba en casa, se pasaba por los sepulcros. Mira lo que pasó, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, no un grito, un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Mira este endemoniado que nadie podía controlar. Pero para que ustedes vean dónde tiene el lugar Dios y dónde lo tiene el enemigo de las almas y los demonios y todo lo demás. Cuando Jesucristo llega, lanza un gran grito y va, ¿y qué hace? Se postra delante de Jesús y le dice: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Mira el nombre que le da. Versículo 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. ¿Y qué dice después? Y les dio permiso. Les dio permiso para que entraran en unos cochinos. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos de lo que había, ¿verdad?, lo que había ocurrido. Pero el asunto aquí, tú ves la autoridad que tiene Jesús. Por eso es que la Biblia, a los creyentes, a los que somos hijos de Dios, nos llama más que vencedores. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con el vencedor y somos más que vencedores. Vamos al 35, gracias. Y salieron a ver lo que había sucedido,
Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Mira esto, es que el mundo de pecado es loco. O sea, lo ven bien, entonces tienen miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando a la barca, se volvió, se fue. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Pero mira qué cosa más triste, ver ese milagro, porque estamos hablando de la autoridad de Dios, de Jesús, sobre cualquier potestad demoníaca. Él está por encima de todo eso. Vemos ahí cómo se tiene que postrar delante del Señor. Pero también vemos aquí la tristeza de la gente que ve el milagro de Dios, la obra de Dios. Y en vez de acercarse, lo que piden es: yo no quiero nada que ver con eso. Qué triste. Hasta ese punto, Satanás ha entenebrecido el pensamiento de esa gente. Nosotros oramos aquí cada momento los lunes como iglesia, pero cada cual yo sé oramos para que el Señor, si hay aquí alguno que está ahora mismo es esclavo de ese enemigo de las almas, para que tú seas liberado por el poder del Señor. Le estaba diciendo que cuando hablábamos sobre el pasaje de hoy, comenzaba por lo demás y era una conexión, diciéndole: mira, esta es la armadura, esta es la realidad de la guerra espiritual, ¿verdad? Pero recuerda, no olvides todo lo que Dios ha hecho y quién tú eres. Y yo quiero leerles un poquito, unos puntos que he señalado también, siguiendo a través de la carta de Efesios. Miren, Él les dio vida cuando estaban muertos. Nos resucitó con Él, nos dio vida cuando estábamos muertos, dice la palabra, ahí en Efesios. Nos salvó por gracia, no por obras, fue un regalo. Preparó unas obras para usarnos para sus propósitos. Hizo provisión de salvación para judíos y gentiles. Somos llenos de toda la plenitud de Dios por medio del conocimiento de Dios. También nos pide en esa carta, porque al principio, los primeros 3 capítulos de Efesios, les he dicho, ¿verdad?, que nos habla de esa posición que tenemos en el Señor, la obra que Él hizo, ¿verdad?, todos esos puntos doctrinales, teológicos hermosos y gloriosos. Y luego, entonces comienza a hablarnos de la vida práctica, de lo que se espera que nosotros seamos, cómo nosotros debemos caminar, porque somos hijos de Dios, ¿verdad?, en consonancia completa con lo que Cristo dijo, que por sus frutos tú vas a conocer. Si eres un hijo de Dios, vas a dar fruto de hijo de Dios. Y comienza diciendo también que seamos solícitos en la unidad. La iglesia es solícita en la unidad. Nos dio la iglesia local para crecer en su conocimiento, para que no seamos manipulados por el mal. Todo esto lo estoy sacando de versículos de la carta de Efesios. Nos dio un trabajo dentro del cuerpo, la iglesia. Si somos de Cristo, ya no podemos vivir como antes vivíamos tampoco. Tenemos que amarnos los unos a los otros, dice. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros como Cristo nos perdonó. El pecado no puede ser nuestro estilo de vida, ya no puede ser. Le decía el apóstol a los Efesios: las palabras de nuestra boca deben reflejar a Cristo. No podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Aprovechen el tiempo, sométanse los unos a los otros. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Los maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no provoquen a ira a sus hijos. Empleados, obedezcan a sus jefes. Jefes, hagan bien a sus empleados. En la carta hablaba de los esclavos, pero hacemos esa analogía, ¿verdad?, hoy en día con los empleados. Todo eso viene diciendo capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hasta que llegamos al versículo 10. Cuando nosotros hicimos un impacto, no sé mucho, aquí en Glenview, un impacto evangelístico, un caballero allí, a una hermana de la iglesia, a una dama de nuestra iglesia, empezó a decirle unas malas palabrotas a esa hermana.
a una hermana. Y cuando uno entiende esto, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, uno ve que es detrás de este hombre, ¿verdad? Ahora, si uno no lo ve así, ¿qué a uno le dan ganas de hacer con ese caballero? ¿Ah? Que Dios los perdone por todo lo que pensaron ustedes, ¿verdad? Yo también lo pensé. Allí se acercó un hermanito de la iglesia, ¿verdad? Y le dice a esta hermana que le dijeron eso. Y entonces él vio lo que, ¿verdad? Lo que dijo y eso. Y este hermanito se le acerca y dice, bueno, pero hay un versículo que dice que es mejor estar que recibir. O sea, obviamente estaba mal, era un chiste, ¿verdad? Pero nuestra guerra no es contra las personas. O sea, ¿cómo un familiar puede ver que Dios está obrando en una vida, está contenta, está alegre, ha recibido al Señor, está contando las maravillas de Dios, está leyendo la palabra, está yendo a la Biblia para leerla, está yendo a la iglesia para crecer? Entonces, entiende, mira, le entregué mi vida a Cristo, tengo que bautizarme. Es el bautismo bíblico es después de haber entregado mi vida al Señor, y es por inmersión, porque estoy demostrando, ¿verdad?, que soy hijo de Dios, estoy dando un testimonio. Ese es el bautismo. Entonces esta vida se quiere bautizar y viene la familia y se molestan con ella. ¿Qué tú estás haciendo? Estás traicionando la religión. ¿Qué es cierto? No. Y dice, ¿qué es eso? Pastor, vienen a veces llorando, no entiendo. Se confunden. Y digo, no te preocupes. El problema no son ellos. Es el enemigo de las almas, que los utiliza a ellos y que los tiene cegados. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, el hombre sin Cristo, el que no ha nacido de nuevo, dice la palabra que no puede entender las cosas de Dios. Por eso es que son aburridas. Si tú estás aquí y el Espíritu Santo no está trabajando contigo, estoy seguro que ya tú estás loco por irte. ¿Cuándo va a terminar este pastor? Porque el amor por la palabra, el amor por la adoración al Rey de Gloria, el amor por eso solamente viene de parte del Señor cuando Él nos ha dado vida. Si no, no podemos entender. Tenemos que estar ajustados ahí con la verdad. La palabra nos dice que la verdad es una persona, ¿verdad? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la verdad. Pero también la Escritura nos deja ver que su palabra es la verdad. Y si nosotros entendemos cuál es uno de los nombres de Satanás, que es el padre de mentira, es un engañador, es un calumniador, ¿cómo uno puede contrarrestar la mentira con la verdad? Pero si tú no conoces la verdad, ¿qué tú vas a hacer? Comentaba nuevamente, ¿verdad?, sobre esta revelación que Dios le dio supuestamente a este pastor, la revelación de la galleta. ¿Ok? Y este es un pastor enviado de Satanás, porque eso no es verdad, pero parece que él estaba molesto con algunas ovejas de la iglesia. Algunos hermanitos lo tenían cansado y él se inventó la bendición de la galleta. Y la bendición de la galleta es que la gente hacía fila. Y no era para darle una galletita como nosotros le vamos a dar ahorita en el coffee shop. No es esa galletita, ¿ok? Es una senda galleta. ¿Ok? Y los ponía en fila para que los hermanos recibieran la bendición de la galleta. Y los hermanos iban ahí, mira ahí. ¡Puma! Eso nos da un poquito de gracia, pero hay cosas que no nos dan gracia. Gente que muere porque no conocen la verdad. Vestidos con la coraza de justicia, dice. O sea, lo primero es ceñidos nuestros lomos con la verdad. Cristo es la verdad. Cristo no está en tu vida, no tienes esa parte de tu armadura. No conoces la palabra, no tienes la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Y claro, no solamente nosotros tenemos que hacer justicia en este mundo
y dar, ¿verdad?, lo que se supone al que lo merece y debemos hacer justicia, claro que sí. Pero esto trasciende a eso, es entender, porque la Biblia dice que justo no hay ni uno. No hay nadie que sea justo, nadie, no hay uno. Pero entonces vemos también cómo la Biblia habla de que Dios nos ha justificado. La justicia de Cristo fue atribuida a nuestra vida. Así que esa coraza de justicia no es nuestra pobre justicia humana, es la justicia de Jesucristo. Y es importante entender eso. Soy justo porque la justicia de Dios fue atribuida a mi vida completamente. Y Dios me ve justificado por la sangre de Cristo. Es importante entender estas cosas. La guerra con Satanás son guerras de lo que pensamos. De alguna manera, él, ¿verdad?, cómo infiere y nos quiere engañar. Así que es importante entender esto. Calzados los pies con el apresto del Evangelio. Parte de la armadura. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que evangelizar y llevar el mensaje de las buenas nuevas. Hay que evangelizar. Si tú tienes todo lo demás de la armadura, pero tú no evangelizas, no tienes toda la armadura. Eres vulnerable. Si tú llevas 10 años y no has evangelizado a nadie, estás vulnerable y estás en pecado. Así que también es parte de la armadura evangelizar. No solamente que yo voy a la iglesia, que yo hago esto, que yo me cuido de aquí, que yo me cuido de allá. No, pero estás evangelizando. Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Estamos ahora hablando de lo que la palabra nos ha dado para batallar contra el enemigo, contra el padre de mentira, el que nos quiere engañar, el que quiere, ponme ahí el que quiere que nosotros, ¿verdad?, seamos ministrados por el diablo. Ponme el arte, por favor. Que dejemos que el diablo nos ministre. Y no. Dice aquí que necesitamos el escudo de la fe para apagar esos dardos que vienen del enemigo. La Biblia misma dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es espiritual nuestra relación con el Señor. Pero sabemos quién ha prometido. Eso es la fe. Creemos en lo que Dios dice. No lo veo, no lo siento, pero Él ha prometido y es verdad y así es. Sin fe, dice también Hebreos, que es imposible agradar a Dios. Si tú quieres llevar tu relación con Dios y tu cristianismo sin fe, es imposible. Es por fe. Pero cuando uno le cree a Dios, y fíjate, uno no siempre va a entender las cosas de Dios. Uno no entiende los designios de Dios porque ¿quién eres tú y quién soy yo? Pero cuando hay fe, uno sabe que Dios va a cumplir, aunque uno no entienda los tiempos del Señor o lo que esté pasando. Hay personas, ¿verdad?, que no creen en la seguridad de la salvación, que creen que la salvación depende del hombre, ¿verdad? Eso no es lo que dice la palabra de Dios con claridad. Pero respetamos a los que puedan diferir y crean que la salvación depende del hombre. Aunque la Biblia dice que la salvación, ¿verdad?, no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Aunque la Biblia dice claramente que el que diga que no tenemos pecado hacemos a Dios mentiroso. Así que ¿cómo se puede salvar a alguien por su propia justicia, sus propias obras? Si siempre vamos a fallar y vamos a pecar. Pero es tan importante conocer la salvación, porque eso te mantiene en esa lucha. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros somos débiles. Tú eres débil, yo soy débil. Tú le fallas al Señor, yo le fallo al Señor. Y siempre eso va a pasar aunque no querramos. ¿Eso les pasa a ustedes o soy yo nada más? ¿A quién le pasa? Levanta la mano a ver. Siempre. Ok, nos pasa. Imagínate que tú pienses, que tu convicción de la salvación sea: si yo fallo, el Señor me da una patada y me bota y termina la relación con Él. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Cómo tú puedes vencer? ¿Cómo eso puede ser parte de la armadura si tú crees que la salvación... No, es parte de la armadura cuando tú sabes que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Cuando uno entiende eso, eso es poderoso. Cuando nosotros fallamos, el Espíritu Santo nos redarguye, Dios nos redarguye. Y hay una culpa que viene de Dios, pero la culpa del Señor
es para restaurar y es para levantar. Hiciste esto mal, está mal. Y hay consecuencias. Pero Él te levanta. Tú eres mi hijo, yo te amo. Tú eres mi hija. Yo no quiero que tú sufras. Pero hay otra culpa. Por eso es importante que conozcamos la palabra y conozcamos la verdad, porque hay otra culpa que sí viene del enemigo. Esa culpa te aplasta. Te quiere destruir. Mira para allá. Y eso que tú eres cristiano. Y mira para allá. Y tú vas a la iglesia. Y mira, y tú tienes ministerio. Y mira para allá. Tú no eres ningún cristiano, nada. Tú no vales nada. Tú no puedes hacer eso. Y hay gente que deja que el diablo le ministre de esa manera. Porque no conocen lo que dice la palabra. Qué bendición ha sido el saber que a pesar de mis debilidades y de mis pecados y de fallarle al Señor, saber que nada me separa de Él. Eso es importante. Y ahí habla, es importante que tú creas eso, el yelmo de la salvación. Y finalmente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, ¿verdad? Todo eso, pero la palabra, ¿verdad? La espada es la única arma, ¿verdad?, que tenemos, no solamente para defendernos, sino también para arremeter contra el enemigo. La palabra de doble filo nos protege, pero también atacamos con la palabra del Señor. Si la conocemos, si no la conocemos. ¿Qué nos muestra la palabra de Dios? Es importante la palabra del Señor en esta guerra. ¿Qué nos muestra la palabra de Dios? ¿Quién es Dios? Y lo que ha hecho y hará. ¿Quién es Dios? Lo que ha hecho y lo que hará. Nos muestra el pecado y las consecuencias del pecado en el mundo. Y también nos muestra quiénes somos nosotros y lo que nosotros hemos hecho. Y estas cosas son importantes porque estas son las cosas que ataca el enemigo. ¿Verdad? Que no conozcas a Dios por lo que Él es. ¿Cuánta gente ha dicho, Dios no me ama, Dios se ha escondido de mí? Porque mira, pues llegó una enfermedad, llegó un cáncer. ¿Dónde la Biblia dice que nosotros no nos podemos enfermar? ¿Dónde la Biblia dice que no podemos morirnos? ¿Dónde dice la Biblia que nosotros no podemos perder nuestro trabajo? ¿Dónde dice la Biblia que un hijo de nosotros puede morir? No puede morir. ¿Dónde dice que no puede morir? En ningún lugar. Y cuando no entendemos eso, entonces cuando llega, entonces pues Dios no me ama a mí. No conocemos la palabra del Señor. Mira, el milagro grande, como yo siempre digo, no es el cáncer, que Dios te sane de un cáncer. Hay gente que eso es lo más, el milagro más grande, que Dios me sane de cáncer. Ese no es el milagro más grande. Porque tú te vas a sanar de cáncer, ¿y qué va a pasar después? Te vas a morir más adelante. ¿Verdad? El milagro grande es que nosotros, siendo pecadores, siendo enemigos de Dios, sin fe, sin esperanza, el Señor nos miró, nos amó, nos buscó, metió la mano en el lodo cegaroso donde nos encontrábamos, se embarró allí por nosotros, nos levantó y empezó a limpiarnos y a trabajar con nosotros, y con su sangre perdonó todos nuestros pecados. Y dice la Escritura que nos ha dado una vida nueva y una vida eterna para siempre. Para siempre. Ese es el milagro grande. Y nosotros oramos para que la gente se sane. No es que no oremos por eso, pero mi esperanza no puede estar ahí si conozco la palabra. El Señor, es importante entender quién es Dios. Y yo te voy a decir, lo más importante en conocer es que el amor de Dios. El tiempo avanzado, quisiera decir tantas cosas y no puedo, pero mira, el enemigo va a tratar de que tú no entiendas el amor de Dios, que tú menosprecies. Si tú, con la ayuda del Señor, tú puedes entender eso y recibir eso, verás, Dios me ama. Dilo conmigo, repite, Dios me ama. Dios me ama siempre. Él nunca va a dejar de amarme. Me ama completamente. Con amor eterno, dice la Biblia. Así te ama Dios. Ahora, yo puedo entender eso, pero no tengo que entender las cosas que pasan.
¿Por qué yo tengo que entender que un hijo mío de 5 años se muera? ¿Cómo yo puedo entender eso? Yo puedo entender. Ahora, si yo entiendo el amor de Dios, aunque no entienda los propósitos, sí sé que Dios tiene propósitos, sí sé que Dios, ¿verdad?, será glorificado, pero no lo va a entender. Pero si yo no dejo de confiar en el amor de Dios, aún en medio de ese dolor yo puedo ir a Él. El enemigo de las almas, Satanás, las cosas que quiere ministrarte a ti es eso, que tú cuestiones ese amor de Dios. Mira, la manera del diablo ministrarte a ti es a través de la mentira. Si conoces la verdad, no te puede ministrar. Y yo puse ese título porque yo quiero que te acuerdes. Quiero que te acuerdes. Cada vez que viene un pensamiento y por la gracia del Señor el mismo Espíritu Santo te muestra, hay algo aquí que tú te acuerdes. No, yo no me voy a dejar ministrar por el diablo. A mí me ministra solamente la palabra del Señor y Él. Finalmente, ¿qué le espera a Satanás? Y con esto terminamos ahora sí. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Y ese es el final de él. Lo importante es nosotros entender lo que nos dice la palabra para vivir para la gloria del Señor, con lo que esto implica, y no dejar que el diablo nos esté ministrando, no, nos ministra nuestro Señor. Quiero preguntar rapidito si aquí hay alguna persona que nunca le ha entregado su vida a Jesucristo y hoy a través del mensaje ha entendido, ¿verdad?, que es pecador, porque todos somos pecadores, tú eres pecador, ha entendido eso y ha entendido, ¿verdad?, que solamente hay un camino, que es Jesucristo, que Él murió en aquella cruz para darte salvación, porque tú no te puedes salvar a ti mismo, porque no hay obras que tú puedas hacer que te den la salvación. Solamente una obra es aceptada, es la obra completa de Cristo. Y si tú vienes arrepentido de tus pecados, creyendo en el único camino que es Jesucristo y confesándolo, la palabra dice que tienes vida eterna. Así que yo pregunto si aquí habrá alguien que Dios, ¿verdad?, lo ha estado llamando, el Espíritu Santo ha estado tocando tu vida y reconoces que eres pecador, que eres pecadora y quieres rendir tu vida al Señor, decirle: perdóname, ayúdame, Señor. Simplemente levanta tu mano, quiero orar por ti. Si hay alguna persona que hoy toma esa importante decisión, Dios le bendiga, caballero, Dios le ama, usted es especial para el Señor. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que el Espíritu Santo le ha mostrado: eres pecador, eres pecadora? Padre, te damos gracias por esta vida, Señor. Tú conoces, Señor, su corazón y su decisión también, en lo que podamos ayudar también, si es posible, pues que Él sepa que cuenta con nosotros. Guárdalo, Señor, guíalo, Padre amado. Y si hay alguien más, Señor, aquí que tú estás llamando, que no salga de aquí, Señor, sin tomar esa decisión en este día, la decisión más importante y eterna que pueda tomar una persona. Gracias, Señor, por él, en el nombre de Jesús. Amén.